Bienvenidos de vuelta a su blog Curiosidad Cultural. Antes de empezar con nuestro entrevistado de lujo, vamos a agradecer a la librería peruana Calle de Libros y daremos un pantallazo para que puedan ver su Facebook de esta gran librería. Aquí podemos ver un video introductorio de lo que se trata la librería. También puedo informar que aquí podemos encontrar en su mismo Facebook fotos y productos que ellos están promocionando aquí en la librería. Y justamente nuestro invitado de honor, Pitillo, tiene uno de sus libros que está en venta, que se llama El Manifiesto del Payaso, que pueden adquirir justamente en la librería Calle de Libros. Y comenzamos la entrevista entonces, estimado. Bienvenido a este Acá espacio para cultural. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos van a visitar en esta nueva plataforma, porque parece mentira, el arte es como el agua, ¿no? Tú cierras el caño, pero siempre hay grietas por las cuales tiene que ingresar y poder limpiar, porque, oye, la cultura parece algo ya negado por los dioses, ¿no? ¿Mm? ¿Qué quieres decir con eso? De que prendes un televisor, vas a una galería de arte, abres un libro y de verdad que, o sea, puedes encontrar letras, puedes encontrar lienzos, puedes encontrar contenidos, pero Ajá. de ahí a que haya cultura es algo bastante discutible, ¿eh? Bueno, este espacio trata de mostrar que la cultura está en todos lados, como tú lo has dicho, y sobre ello he notado, por ejemplo, en la cultura popular, hablando así, que el circo siempre ha estado presente en nuestras fiestas patrias, es parte de nuestra tradición. Así celebramos nuestro 28 de Bueno, julio. mira, el circo tiene un raigambre muy fuerte en Perú, pero solo en julio. En A eso enero, me febrero, o refiero. sea, nada que ver, es en julio. Es Ajá. en julio y es una tradición familiar importante, quizá muy asociada pues a nuestra identidad patria, ¿no? Y no se ve mucho en muchos países, se ve en Chile quizá, pero no tanto como en Perú. Pero creo que somos el único país que celebra las fiestas patrias con Chile. Y eso sí Dato curioso. me da orgullo nacional por eso. Sí, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Por qué justamente en fiestas patrias se celebran los circos? Pues mira, yo creo que depende mucho las fechas y los hábitos sociales. Tú Ajá, sabes que el circo es un arte joven, no tiene 256, 7, 8 años más o ajá, menos. Entonces, ya que estamos rumbo al bicentenario, ¿no? ajá. Eh, digamos que en el auge del circo era un uso social de mucha elegancia, ¿no? Un espectáculo ecuestre para las grandes oligarquías, ¿no? Esos grupos sociales, los cuales pues impulsaron las conquistas, o perdón, bueno, es lo mismo, la liberación de los países latinoamericanos. Entonces, entre sus usos de elegancia, ¿no? Ajá. Fiestas patrias, circo, era un lujo, ¿no? Entonces yo creo que más bien va por eso, ¿no? Como me dijo un conductor de televisión una vez, ¿no? Ajá. ¿Para qué apuntas tú tus productos? ¿Para clase A, B o C? Y yo le digo, bueno, yo lo veo más para C. Sí, pero apunta A porque si apuntas A, todos van a querer ir ahí. Ah, O sea, buen son punto. quienes marcan la pauta, son quienes marcan la pauta. Y yo creo que eso es lo que nos ha inculcado el circo.
Curioso porque en realidad el circo se le ve como tan amplio que acerca a todo el pueblo, no necesariamente a la No, clase alta. claro, el circo, o sea, el circo es democrático en extremo, pero si tú vas a los orígenes del circo, era un espectáculo elegante y de muy poca, muy poco aforo, muy caro, era, no sé, o sea, si tú ves la historia, el Cirque d'Hiver, de los circos de París, ¿no? Son Ajá, chiquititos, no tienen gradas, son puro palco nomás. interesante lo que Son para dicen. esas clases muy altas. Lógicamente después se democratizó en extremo, pero en su origen, cuando el coronel Philip Astley empezó estos juegos ecuestres en una pista circular, no era muy popular, era para Ajá. jerarquías militares inclusive. Y aquí en el El circo Perú, es militar. hablando ahora del contexto peruano, aquí en el Perú los incas hacían una especie de circo. He leído que han hecho una Ah, especie de obras teatrales que hacían mira, como homenaje a los sus dioses. ya, mira. El punto es ese. Todas las artes circenses que conocemos, de Ajá. no ser por el circo, se hubieran diseminado y se hubieran extinguido. El circo hace 250 años, hablo del circo moderno, no del circo romano que mataban cristianos. Ni hablo de los gitanos, porque hay mucha parafernalia, mucha, este, ¿cómo se dice? Romántica, historicidad dibujada por poetas, ¿no? Pero no. Estoy hablando del circo moderno, que hace más de 250 años para acá. Ese invento, que al ser un espectáculo ecuestre, después se tuvo que ver en la necesidad de llenar el programa precisamente con esas artes que ya habían existido hace miles de años. Los juegos malabares, las contorsiones, la acrobacia, la maroma, la Ah, doma de animales silvestres. Este, eso es parte de nuestra identidad como tribu. O sea, en cualquier tribu, la más grande, la más pequeña, siempre había, bueno, hay poetas, hay cantantes, pero también había el que tenía sus capacidades físicas, el que hacía acrobacia. O sea, son cosas que están en nuestro ADN, ¿no? Y entre ellos también la figura del payaso, que el payaso trasciende el circo moderno. como dice una frase bien conocida, sin payaso no hay circo. Sin payaso, bueno, pero eso es posterior, el payaso va más allá del circo. El payaso no tiene ¿cómo se llama? Una exclusividad con el circo. Por eso lo ves que se manifiestan muchas y diferentes artes, pero muchas, ¿ah? No creas que Ajá. no solamente las artes humorísticas. El No, sí, payaso es un ente. justamente he visto que, bueno, la comedia en general se manifiesta también en el cine, en la televisión. He escuchado que usted comentó de que Por el favor, circo, habla Titi de tú, por favor. Eso de ustedes para gente bien. a veces me cuesta ser muy confianzudo. No, dale nomás. Si no, no funciona. Bueno, si usted me lo permite, voy a cambiar mi forma Ya, de hablar. ya, ya. Mm, bueno, Pitillo, ya que me permite esa confianza, Claro, estamos en confianza. y muchas gracias por esa confianza brindada. Oye, por si acaso, los libros que están atrás no es un panel de cartón, ¿no? Son de verdad. No, sí son de verdad, lo he coleccionado Ah, ya, durante está bien. años. No, te digo porque se ha puesto de moda en estas entrevistas que todos tienen un panel con libros y ahora hasta los venden de cartón y te lo traen a tu casa. Sí, sí he visto que hay, pero no, estos libros humildemente Te, lo te he estoy coleccionado bromeando, durante... No, sí te entiendo el estoy humor. bromeando. Muy buena broma. Y continuando con la entrevista, eh, le decía de que he visto que la comedia también se pasa no solo al circo, sino también he visto en el cine, en la televisión, inclusive en los mismos libros. Hasta Mira, Mario Vargas Llosa tiene un libro de comedia, he estado ahí revisando por ahí. ya, mira, te voy a explicar algo. Todo lo que yo te digo también es un modo particular que es el modo telegrama, ¿no? Que tú te enteras de algo y lo investigas y haces tu manera de pensar. Yo soy Ajá. antidogma.
cuando dicen debe ser, no, no, hay que ver y hay que ver cada interpretación. Ajá, Lo que es la comedia en sí, la comedia es muy amplia, muy vasta. ajá. ¿Ya? Es como digamos que la comedia es la historia, ¿no? La historia. Pero el payaso no entra en las categorías demasiado de la comedia. Ajá. El payaso mantiene una comedia en estado puro. ¿Qué quieres decir con ¿No te das comedia en cuenta? estado puro? Los payasos son comediantes en estado puro, en estado embrionario y que se mantienen en ese estado embrionario. Y esa es su característica, a diferencia de un comediante, de un estandupero, de un escritor de comedia, de un director de comedia. Los payasos son entes primigenios de la comedia que no entran en sus avatares porque si no perderían esa esencia tan pura, tan simple, porque eso es muy simple, no es nada complicado, pero en esa simpleza se hace que la comedia a veces no concuerde con los payasos. Lo que me dice no parece tan simple, pero No, veo, pero es simple, es simple. Tú hablas pues de que la comedia impregna lógico, la comedia es parte del arte, de la cultura, como manifestación pues se ha manifestado en teatro, en cine, libros, tiene un abanico muy amplio. ajá, muy Cuando yo te amplio. hablo del payaso, cuando yo te hablo del payaso que impregna las artes, estoy hablando de una criatura furtiva, casi un elfo que de pronto lo ves que aparece y no lo reconoces como parte, digamos, de una, o sea, bueno, Aristófanes es primero. Digamos que Molière, Ajá, una comedia de Molière, una comedia de Shakespeare, lógicamente ves una trama, un entramado concreto, elaborado. con una idea elaborada, con un propósito. Ujú. Pero en medio de todo ese edificio, ves una pequeña figura que ilumina ese edificio, quizá oscuro, quizá de cualquier tipo, porque las comedias pues pueden llegar a diferentes tipos. Pero ves un pequeño ente que, digamos, ¿no? En Hamlet, ves a ese enterrador, ves al, y que por ahí aflora un bufón, y que después Hamlet agarra esa calavera que es de un bufón. Entonces, la comedia observa al payaso como algo que realmente es un diamante en bruto, que no entiende. Y eso es lo que estoy viendo ahorita, que todavía creo que el público no va a entender, como usted lo dice, es una materia en bruto, No, qué cosa claro, es en sí. Pero sí se ve que, como usted pero dice, la cultura en general ha tratado de transformar ese producto en bruto en algo, digamos, artificial. ¿Es lo que quiere decir usted? sí, o sea, lógicamente cada sociedad, cada entorno cultural incluso, digiere y, no debo decir defeca, pero digiere y procesa sus productos que consume. Ajá. Pero, pero es como cuando te tragas una pepa de durazno y cuando sale, sale sin ningún tipo de procesamiento y se mantiene. Eso es más o menos el payaso en la cultura. Algo que Ah, a pesar de los siglos, son muchos siglos, ha mantenido ese espíritu libre, ese espíritu lúdico, quizá diáfano, como si fuera uno de esos demonios de la, ¿cómo se llama? Sátiros, ¿no? creo que esa es la A pesar, definición exacta que ha dado. esos inocentes demonios naturales que estaba Zeus y los dioses, y de pronto llegaba y, y se mantenía, ¿no? Por eso es la trascendencia de los payasos en una corte, ¿no? El rey y el bufón ahí, que todos querían que lo maten, todos querían cortarle la cabeza, pero el rey no lo dejaba, porque era una visión simple, pura, sincera, ¿no? Le Sí, decía bueno, lo que le venía en gana, se lo decía el rey. Y el rey quizá en su momento tenía ganas de matarlo, pero en el fondo veía esa sabiduría simple de alguien que tiene la capacidad de reírse de sí mismo. sí, es muy importante lo que acaba de decir, amigo Pitillo.
reírse hasta de la misma desgracia. Creo que, como dice usted, ay, perdón que diga usted, la sana No, costumbre. tranquilo, como estés cómodo, como estés cómodo. Lo que sí te digo es que, o sea, la capacidad de reír y no dualizar, porque, mira, ese espíritu de los payasos se asocia mucho a una visión búdica, digamos, o un gurú o un iluminado, alguien que ha dejado la dualidad y ve la vida como una unicidad. En esa unicidad se puede reír de todo, hasta Ujú. de lo políticamente incorrecto. Y justo hablé con un Solamente la sociedad es... comediante político hablando de ello, que también se ríe de los políticos bastante. Claro, pero yo no hablo de esas personas, yo hablo de lo políticamente incorrecto, de lo política, o sea, tú sabes que a todos nos han inculcado esa palabra política. Ajá. Y realmente la palabra política significa ser un poquito hipócrita, ¿no? Ay, es que tienes que ser político, no discutas. No le digas eso, hay que ser político. Siempre te dicen eso. Sí, le he escuchado Es bastante. que realmente eso es política. O sea, es querer conciliar opuestos de una manera, como un negocio. Y de pronto llega el payaso y no, te patea el tablero y te dice las cosas como son. Sí, tal cual las cosas. Y es muy franco. Esa es la diferencia. Ese es el punto que te digo de que para el payaso no hay dualidad. Por eso puede abarcar muchas. Y eso de la no dualidad pues tiene mucho que ver con la visión zen, la visión de los búdica, la visión crística, ¿no? Que no ve diferencia. Y que las Entonces, sociedades, amigo Pitillo, ¿el payaso también de alguna manera es crítico con su realidad? no, es que esa es su carta de naturaleza, ¿no? O sea, lo que mucha gente llama crítica es simplemente decir lo que uno ve sinceramente. Muchas veces convenciones evitamos decir una verdad y la disfrazamos con una mentira, ¿no? O con un eufemismo. Y ¿Ya? por no hablar de la vejez, te dicen, no, son los años dorados. Los años. Es la vejez, o sea, nos negamos a ver la realidad y lo decoramos y lo endulzamos, ¿no? Los años maravillosos, los años crepusculares, es la vejez, te vuelves viejo, te arrugas, eh, o sea, si no lo ves como un evento aislado, o sea, si no, o sea, estamos condenados a eso. Es un regalo. No, Y sí, vemos la vejez como algo, ay, es que me voy a volver viejo, qué feo. No, o sea, hasta eso tiene un don, una belleza, no, pero sí, sí. lógicamente tienes que cultivarla, tienes que programarla, pero si vives la vida con los ojos en esa, ni siquiera juventud, en la pubertad, porque nuestra sociedad vive una pubertad eterna, ¿ya? Y lo ves en su, lo digo la sociedad actual, lo ves en su cultura, lo ves en lo que leen, lo que ven, en su cine, perdón la palabra, no me jodas, o sea, no hay nada que aspire a una visión profunda. Ujú. Vivimos, ahorita estamos en una especie de pubertad y esa pubertad es la que nos hace, según vivir esa famosa frase, vive el momento. Pero lógico, la pubertad vive el momento y chupa todo y come todo y traga todo y nos estamos llevando la naturaleza y Sí, el sí. mundo del afán. Y la acumulación de bienes y todo eso es una pubertad. Cuando eres puber, ay, mis juguetes son míos, son míos. El mundo, aunque no lo creas, está pasando de la pubertad a la juventud. Todavía no llegamos a una adultez como humanidad. Interesante reflexión. Y Y, esto que estamos viviendo es ese proceso. Estamos viviendo una, como cuando te duele el cuerpo, cuando vas creciendo, te salen pues, los primeros cabellos impúbicos. Entonces estamos en eso ahorita. Y se sufres cuando pasas de la pubertad a la juventud, cuando ya tienes que ser consciente, lavar tu ropa, comprar tu comida.
Eso es Sí. lo que está viviendo ahorita la humanidad. Pero ¿cómo trascender ese momento? Pues el único de trascenderlo es con una visión que nos permita reírnos de todo, y tal. Y este momento también vale la pena reír. A pesar de las noticias tristes, bueno, yo diría un Bueno, poco te... a pesar de las noticias, o sea, apaga las noticias. Realmente, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre A el ver, a ver. coronavirus, el coronavirus y la gripe española? No, no sé cuál. Es que el coronavirus tiene un community manager, pues. ¿Ah? ¿Y la gripe española? No, pues no tiene, pues, o sea, en la gripe española murieron muchas más personas, fue algo mucho más devastador, pero no teníamos a mano tantas comunicaciones, los Ah, noticieros, ya el entendí. Facebook, ¿no? O sea, la infección del coronavirus, si bien es una enfermedad física, es más que nada es una enfermedad moral, porque nos está dando en la conciencia a través de estos medios que estamos utilizando de mala manera. Sí, sí. Sí, 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 he Entonces, notado que nos bombardean con mucho pesimismo, se podría decir. claro, pero Eso que nos borra. Espérame que voy a cambiar de audífono. Que los, que los utilizo de uno por uno para que me duren. A la batería, no, no hay problema. utilizo los audífonos de uno por uno para que me duren, pues. Mira, desgraciadamente, o sea, hay intereses, hay grandes intereses, y esos intereses son los que propician ese bombardeo, porque todo es consumismo, consumo de mascarillas, consumo todo es un mercado. Bueno, Desgraciadamente, como seres humanos nos vemos sometidos a ese mercadeo, pero te digo, ¿cuál es el modo de navegar entre un huracán, como decía un filósofo y geólogo que yo admiro mucho? ¿Cómo navegar a través de un huracán de magnitud? Porque eso es lo que estamos viviendo, un huracán de magnitud creciente. ¿Cómo ajá, poder estar en ese huracán y poder trascender? Es bien fácil, te paras al centro. ¿ah? En el centro del huracán hay mucha paz. No lo No lo creo. evitas. No, sí, sí. En el centro del huracán es una zona donde hay un clima templado, donde no, nada se mueve y no sale del huracán. ¿Con qué voy a eso? O sea, en Ya, estos momentos de tanta desesperación, tanto torbellino, apaga el televisor, vete al centro del huracán, aprende a vivir aquí y ahora, aquí, en este momento. Ahorita no tengo, gracias a Dios, no tengo muertos en mi sala, no tengo, entonces no lo traigas a tu casa. estamos bien, digamos. Mantén, claro, o sea, o sea, lógicamente, o sea, mantén las medidas de seguridad, pero nunca vas a, o sea, uno nunca cruza la calle de una avenida cuando, temblando, con temor, pensando que los carros te van a invadir por la vereda. Bueno, suele pasar a veces, pero, Sí, suele sí, pasar. sí, sobre todo en Villa María. Pero, o sea, suele pasar, pero o sea, tú no cruzas la calle con temor, tú cruzas la calle con responsabilidad. Obviamente. Ves a un lado, ves a otro, ves el semáforo, ves que no hay nada, ahí cruzas, con precaución. Es igual. ¿Cómo vivir estos momentos? Con precaución, con tus medidas, lavarte las manos, todo lo que se tenga que hacer, pero no con el temor enfermizo que nos están vendiendo y estamos comprando esto. Sí, me has dejado pensando, estimado. Y sí, lo que has dicho es muy cierto. Hasta yo lo he estado ¿Sabes por, también ¿sabes analizando. por qué te lo menciono? ¿Sabes por qué te lo Sí, menciono? sí, sí, Porque adelante. ya que estamos en un blog cultural, aunque no lo creas, la cultura de nuestra siguiente cultura que se va reformulando Ajá. va a ir impregnada de estos sentimientos. Tú sabes que la manifestación cultural es un reflejo. Entonces, la nueva cultura, nuestra nueva sociedad, lógicamente va a tener este precedente. Así como la tuvo la cultura anterior y muchas otras culturas que, Ujú. oye, el renacimiento vino después de una peste.
Sí, bueno, el hombre ha ido cambiando, ha ido descubriendo muchas Pero, cosas, pero, pero, pero pero ha también ido se ha ido cambiando destruyendo. a través de esta situación. Sí, en crisis, pero también he visto que el hombre también se ha ido autodestruyendo. No sé si a ti Mira, te parece. mira, la cosa es así, la cosa es como onda, ¿ya? Porque mira, de una sociedad que va a empezar de cero a sus escombros, bueno, Aristóteles decía eso también, que había una especie de balance, que de una sociedad que se forma, crece en valores, crece en ideales, se da un cenit, y de ahí cuando ya tienen Ajá. todas sus necesidades completas, empieza la debacle, empieza la debacle. Bueno, es en la Biblia también, la historia de los reinos judíos, una sociedad profunda en valores, una sociedad que se enriquece con esa sabiduría, cuando llegan al cenit y tienen riqueza, tienen poder, se corrompe y se va al caso. Igual como en la Empieza actualidad. exactamente, y lo que ocurrió en el Renacimiento, vamos a vivir un nuevo Renacimiento, aunque no lo crean. ¿Sí? Bueno, Sí, es posible, nada es... claro que, oye, claro que es posible, porque una situación como esta, que nos hace ver cara a cara la muerte, lógicamente va a producir una sociedad que sea consciente de ello. Hace 20 o 30 años éramos una sociedad que no aceptábamos el hecho de la muerte y no lo veíamos a la cara, tanto que propiciábamos guerra, Mm, danzábamos con la muerte, con esa bendita idea de que no me va a tocar a mí. no, no, la muerte es un tema serio que merece ser tocado, reflexionado a profundidad. Pero, pero no exime la visión del payaso. Sí, y eso es lo que estoy viendo en No, ti, no amigo, excluye, no excluye, no excluye, al en ti, amigo contrario, Pitillo. no excluye. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves la vida en unicidad, como la ve un payaso, como la ve un Buda, como la ve una persona simple, porque eso es simple, cuando la vemos así, nos damos cuenta que la muerte y la vida conviven en nosotros cada momento. Sí, es parte, no, No sabemos, no sabemos cuándo va a venir la invitada. Entonces, hay que estar presente, hay la que hablarlo, invitada. ¿Quién es nuestra hay que estar, invitada? la muerte, está aquí con nosotros. Ah, ¿y cuándo es el banquete para ella? Por eso, es que eso sí nunca lo sabemos, nunca lo podemos llegar a saber. Pero como, bueno, Jesús dice, ¿no? Cuando ves que el olivo echa hojas es que ya viene el verano, ¿no? Entonces, Ah, sí, bueno, yo también me he puesto a meditar muchísimo si llega algún día la Santa Muerte. Bueno, que llegue en el mejor momento, es decir, disfrutando claro, cada segundo de vida. pero, pero mira, me acabas de decir Santa Muerte como si fuera un ente superior. No, yo lo veo de otra manera. Empodérate tú y acepta que esté en ti. Así como la vida está en ti, también está la muerte. Está ahí contigo, adentro, ahí está contigo. ¿Cuál es el error de nuestras sociedades? Haber todo lo que somos, haberlo puesto en manos de otras personas y empoderar a otros entes y decir que la muerte es una... En México aman Santa Muerte y le dan ofrendas, pero la Sí. ven como un ser que está allá afuera y que le hacen un altar, le ponen fruta y no, no son, o sea, vamos a entrar en un tema religioso, pero No, no, no hay problema, podemos hablar un poquito, debatir. oye, oye, en la India tienen miles de dioses, no es uno, pero para ellos no son dioses, ellos le llaman Yantraya. Ya Yantraya entraña. quiere decir, Yantraya quiere decir vehículo. Ajá, Entonces, simplemente lo utilizan como una evocación de algo que saben que posee, y es ya, para que me lo recuerden, ¿entiendes? Es como te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? ajá, Digamos que la vis cómica, esa bendita aurea que es hacer reír a desconocidos, de ya, manera, tiene que estar en ti. Tú no lo puedes poner en un altar y decir, oh, bendita vis cómica, ilumíname. No funciona así. Porque tiene que estar en ti, tiene que estar, tú la proyectas. ya, Pero si tú utilizas una figura, algo que te inspire,
lógicamente no es para rendirle culpa, es para recordarte que está ahí, nada más. Sí, bueno, a eso yo me refería. Bueno, yo creo que más que un ser está ahí rondando a nuestras espaldas o a nuestro Ah, costado. ya. Y yo Entonces, siento, es mi opinión, que la vida está dentro de nosotros. No lo siento a la muerte dentro de mí. Es mi humilde opinión. Y por eso hacía esta, claro. esta afirmación como parte de mi creencia, Pero, obviamente. claro, pero si tú la alejas, vas a estar esperándola como un francotirador. Si tú la ves afuera, vas a creer que está enfrente en el edificio con una pistola ahí está esperando. Y entonces, no está en mí, pero vas a ver siempre a la ventana, ¿no? No, obviamente, no Pero mira, podemos huir de ella. claro, estoy tocando este tema por la coyuntura que estamos pasando. Sí, sí, O obviamente, sea, es necesario hacerlo. o sea, ahorita es bueno abrirse esos criterios porque estamos muy propensos, pero ¿cuál es la propensión más grande? El temor que nos baja la defensa, el temor que nos vuelve vulnerables, el temor que nos hace que una gripe llegue a nosotros, la sumamos como una enfermedad mortal y creamos de que a lo mejor no es coronavirus, es gripe, pero en la psicosis te baja las defensas y te vuelve más propenso. Bueno, sí, no, no voy a negar que sí he tenido un poquito de miedo. Cuando Todo lo hemos tenido, sí, el todo lo miedo es hemos tan tenido. humano que Es tan humano, pero es bueno, porque no somos inmortales, no somos no, Dios. no somos dioses. La Y- cultura, la gente, la sociedad, todos que quieren una vida eterna, el culto al vampiro y todo eso. Pero hay Olvídate. personas que he visto que sí se endiosan. Bueno, eso es lo que he notado, que creen que son inmortales. Mira, hay gente que busca esa inmortalidad en la permanencia, pero lo que es anímico, lo que es espíritu, eso, o sea, tiene una fecha en que se va. Así es que tú todavía aquí. Sí, es muy cierto. Mira, nosotros, la energía que nos puebla, tiene un propósito y cuando lo logró ya se tiene que ir. Y qué interesante. Sí, yo también creo que hay una energía dentro de nosotros que lo llamamos vida, a pesar de no tener una definición exacta de qué es vida, porque hay muchos filósofos, escritores, inclusive científicos, que quieren decir qué es vida, pero Pero no ojo, saben qué pero es. ojo. Actualmente la ciencia se ha vuelto más espiritual que la filosofía, no te olvides. ¿Ya? La ciencia está aceptando conceptos que van hacia un lado muy espiritual y ya los filósofos están, digamos, los filósofos, después del nacimiento para acá, ¿Ya? filósofos que estaban en la oscuridad, pero digamos que, no sé, la filosofía que se practicaba antes de la escuela de Alejandría y que se Ajá. concentró ahí, ese está más vigente que nunca. ¿Ya? Ahorita, si tú empiezas a leer Aristóteles, vas a concordar mucho más que actualmente que con, no sé, pues Descartes, Séneca. O sea, Mm. al final la concordancia va hacia lo básico. Y la ciencia nos está dando una visión. Ya sabemos de que no somos, cuando en el cementerio te dicen, ay, no somos nada. Es que no somos nada. No somos. Bueno, sí, No esa somos frase nada. no lo dice. No, no somos nada. Oye, la física cuántica nos está demostrando que somos pura vibración. Sí, eso sí, justamente por eso creo que somos energía, porque la misma física explica de que la Claro, energía no se y que los crea ni se destruye, solo se transforma. no, y que los átomos simplemente son espacios vacíos. Exacto. O sea, no somos nada. En teoría no es decir que no somos nada, somos algo, pero sin contenido, digamos. Somos en esencia, nada más. Eso es lo que quería llegar a la Somos algo en conclusión. esencia. Entonces, en esos momentos, la física cuántica,
El nuevo renacimiento se va a dar a través de ese aval, de ese endoso. Somos tan idiotas que creemos que la ciencia tiene que ser la ciencia la que avale y dejamos atrás la parte del espíritu. Pero cuando el espíritu y la ciencia concuerdan, nos jodimos. Ahí se ve el siguiente paso. Bueno, ahora que hemos hablado un poquito de historia, y de filosofía, de cultura en general, ahora quisiera hablar de un suceso que ha saltado a la palestra. Estoy hablando de la cancelación de un programa histórico del Chavo del Ocho y quisiera saber tu opinión. ¿Qué opinas al respecto de que hay polémicas de que Televisa Mira, canceló por problemas de contratos? no. Yo te voy a dar una opinión muy personal y muy sincera. Los grandes medios, Ajá. los, el, mira, ya que se está tocando el famoso tema del 1%, el 1% domina este redondo planeta, lógicamente dentro de sus lineamientos es también darle a la masa muchas expresiones las cuales nos empoderen, nos hagan entender la individualidad, nos hagan... Oye, si tú ves la plancha de programación de cualquier programa, dime un programa que nos ayude a empoderarnos, a ser conscientes, hablar de lo que estamos hablando ahorita en estos momentos a través de un blog. Por otro lado, también qué bueno porque la televisión va a morir, porque ahorita pues la gente está escogiendo sus contenidos, está escogiendo lo que quiere ver, lo que quiere escuchar. Entonces eso nos está purgando de toda esa, pero una palabra, yo nunca he estado a favor, siempre, hasta cuando voy a la tele se lo digo, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero la televisión lógicamente se rige a base de dominios económicos, dominios, control en la masa. Entonces, Ya. precisamente, ¿cuál es su interés realmente de esos grandes grupos de poder que controlan el mercado y a través de la televisión controlan la mente y la voluntad de las personas? Aborregarlos, aborregarlos y tenerlos más controlados, dándoles el entretenimiento que realmente no les regale lo que es el sentido crítico. Ah, ya. Lo que yo Entonces, entiendo, amigo Pitillo, es que... entonces la FIFA nos vende un fútbol que aborrega a millones de personas como estúpidos animales. En plena cuarentena empiezan a reventar cohetes y a contagiarse, ciertas situaciones. Sí. No estoy a favor ni en contra. No estoy a favor ni en contra de ningún equipo. Porque hasta en eso no hay dualidad. No hay equipos de fútbol. Hay No, una no hay equipo de federación fútbol. hay una federación que inventa equipos para que hayan grupos y estén peleando y haya separación, porque como dijo Napoleón, divide y reinará. Napoleón muy inteligente y estratega. Claro. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí con el Chavo? El Chavo a lo largo del tiempo ha sido una válvula de escape para nuestra Latinoamérica, Ajá. de identidad, lenguaje y sobre todo el mensaje, ¿no? Que es que en la pobreza puedes encontrar también Felicidad. una felicidad. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia de aquellos programas cómicos? Porque estamos hablando de los 70, Ajá. a los programas humorísticos que actualmente se venden en la televisión. O sea, por mucho que me lo pinten de inclusivos, siempre los mismos resortes, la separación, la hipersexualidad, la burla de género, la burla de... Entonces no hay un respiro para el público. O sea, te ríes de tu, o sea, te ríes de tu, te sometes y te ríes de tu miseria o no juegas. Por eso se describe y se lo califica al Chavo del Ocho como un humor blanco, pero a la vez que es En muy el, en el caso, crítico. en el caso del Chavo y de Cantinflas, Ajá. es lo contrario. En lo que son los payasos, la burla, digamos los humoristas enfocados en... Digo payasos, ¿por qué? Porque Ajá. Cantinflas, escrito en el caso del Chavo, Chaplin, muchos. Los payasos son humoristas que utilizan un solo personaje, uno solo.
Bueno, Chespirito Y son a varios través de, personajes. Eso, claro, pero digamos que su fuerte, lo que arraigó realmente en todo fue el Chavo. bueno, eso sí, sin lugar a O dudas. sea, sí, claro, o sea, si tú ves Chespirito, o sea, el Chapulín, Chombe, son tantos personajes que ha tenido, perfecto, pero es el Chavo. Ajá, el Chavo. Y digamos que sus programas cómicos siempre fueron el Chavo y los demás. Sí, siempre fue así. La Por eso, estrella fue a siempre eso el me Chavo. refiero. Claro. Pero digamos, en los payasos, que son personas que tienen un solo personaje y Ajá, hacen reír con uno solo, que siempre se enfocan quizá desde su enfoque de la vida es siempre del lado de la clase baja o media hacia arriba. ajá, Porque la burla tiene que ir de abajo hacia arriba para que ya. si la burla va de abajo hacia arriba, funciona y es consumida con deleite. El público disfruta de eso. Cuando En la la- burla es de arriba hacia abajo, se convierte en un acto de dominación. y eso pasa en la actualidad, justamente lo que acaba Te de digo, o decir. sea, te pongo un ejemplo muy parecido, que es sin ir en contra de Ciudadano Benavides. O sea, Ajá, ¿cuál es la diferencia con la paisana? Que la paisana es la burla de arriba hacia abajo, ya, porque ella no es una paisana natural que nos muestra una sociedad podrida. Ella es un producto de la sociedad podrida que observa al que está abajo y lo remeda y lo imita y lo muestra como estúpido, sucio, tonto. Esa es la burla de arriba hacia abajo. ajá. Sobre Por eso ello, no funciona. sí, sobre ello podemos empezar un debate porque he notado que algunos expertos del tema dicen que esta caracterización, esta exageración es parte de la comedia y que no deberíamos tomarlo tan literalmente como una discriminación, como usted dice, de hacia arriba hacia abajo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que desgraciadamente entre cómicos se tienen que apoyar. ¿Ya? Ay, mira, es que es todo un equilibrio. La comedia es un equilibrio. ¿Ya? Entonces, por un lado, tenemos una sociedad hipersensibilizada, la cual no la puedes tocar con un pelo, con un pelito. ¿Okay? ¿Ya? Una sociedad hipersensibilizada construida por esos medios que están interesados en dividir. Ajá. Cuando una sociedad está dominada por medios que están interesados en dividir y que te dicen, no, una raya, los LGTB por acá, Ajá. y les ponen su bandera y les ponen su... Por este lado tenemos también a la religiosidad, y no los tocan, y eso tienen. Y todo es intocable. ¿Ya? Simplemente está segmentado. Llega alguien con una visión de unicidad y simplemente señala, lógicamente van a saltar porque están cada uno en su bancada, así como Del Congreso. claro, están cada uno en su bancada y se apoyan entre ellos y gritan y gritan. Entonces, creen que el humor lo pueden extinguir así. Hay un profundo interés en extinguir esa manifestaciones de humor. Pero tenemos derecho a reírnos de todo. Esa es la premisa de los payasos. Entonces, ¿no estaría bien entonces como hace Benavides ese humor en la paisana Jacinta? ¿No, no se estaría Pero no es, contradiciendo? mira, estaría bien, Ajá. si un artista que proviene de, mira, los artistas en general no somos oligarcas, sobre todo los Ya, que hacemos humor. La mayoría de artistas que hemos hecho humor venimos de abajo, ya, ¿no? A excepción de los Monty Python, no sé, Napoleón, gente culturalmente que hace humor, pero ese es el humor que va de arriba hacia abajo. ya, ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, la televisora está interesada en vendernos un producto. Y, digamos, en su momento igual fue un ensayo de error, ¿no? Jorge Benavides hizo de paisana burlándose de esta imagen de ajá, mujer sí, andina. Tuvo mucho auge, entonces el economicismo dice, oye, eso da plata, vamos a hacer.
y vamos a ponerle escritores, vamos a poner todo un entramado para que esto funcione con el horario estelar. Lógicamente es una visión de arriba hacia abajo, a eso me refiero. Cantinflas, Chespirito, son gente que viene de abajo hacia arriba. No, obviamente, sí, salieron de, digamos, de la nada. Chaplin, son gente que tiene una visión que no va a traicionar su origen humilde, a eso me refiero. Ah, ya entendí, sí. Entonces, esa comedia no es, Cuando tú has digamos, sido, aceptable. cuando tú has sido pobre, cuando tú realmente has conocido la muerte, cuando tú realmente has sido de circo y para comer has tenido que subir un trapecio con el riesgo de romperte el cuello si te caes. Cuando tú has tenido ese trayecto, Ajá. lógicamente ves la vida de otra manera. Y cuando tú haces humor, lógicamente no vas a traicionar ese modo de vida. Sí, eso es lo que creo que ha entendido el público, de que un comediante, un artista en general debe ser fiel a su vida, a sus principios, si no estaría traicionándose. Mira, a Cantinflas se lo criticaron cuando también se aburguesó. No es ajeno tampoco a eso. Ajá. Cepillito también se aburguesó. Todos lógicamente cuando ya logran, Llegaron a la cúspide. cuando logran una solvencia, lógicamente se van a transformar. Pero muy en el fondo, ese miedo a la pobreza va a aflorar. Lógicamente tú no vas a decir lo que te pone un escritor, tú vas a decir lo que tu personaje siente. Sí, y estoy de acuerdo Te con lo digo, que... o sea, y Sí, en el asunto del humor, si tú vas a Huancayo, la odian. no, obviamente ha habido muchos colectivos que inclusive denunciaron al programa y ya no está ¿Por qué? transmitiéndose Porque si tu madre es una persona con polleras, si tu madre que se ha esforzado por criarte, por mandarte a la universidad, por darte un hombre de bien, vendiendo papas en la calle, si tu madre está haciendo eso y prendes el televisor y ves a alguien que se está burlando de tu madre, lógicamente te vas a encabronar. sí. Es una, mira, yo lo digo, una visión economicista, lógicamente, de poder, el que te ve de arriba, lógicamente, no le va a costar nada. Ah, esos indios patarrajada, como dicen en México. Y ahí viene el asunto del racismo, ¿me entiendes? Desgraciadamente es un centro en el cual pues tú volteas acá y ves cosas tan atroces que no te queda más que reír. Y bueno, ahora que hemos hablado de varios comediantes, ¿me podría mencionar algunos de sus maestros, digamos, que Ah, no, yo tengo mis han fans. forjado su carrera como artista, como persona, como padre de familia? Mira, yo soy un, lo- mira, me gusta lo que hago porque ha mantenido a pesar de los siglos cierta pureza, no se ha Ajá. corrompido, no se ha corrompido los payasos, el circo. Yo siempre digo, somos el patito feo de la cultura. Qué raro, a mí me Somos encanta el- el circo, le digo entre nos. no, mira, el arte impregna la cultura, pero la cultura que está arriba mira el circo como el pato feo, la pintura, la danza, la música, son cosas tan excelsas y que se han excelsado entre ellos, que la han hecho inaccesible. El circo ha mantenido todavía el raigambre popular, aunque se ha corrompido un poquito con el Circo Soleil y ya la... Y los circos de la Pero farándula también, que ha no, eso aparecido no en eso. existe, no, eso no existe. Bueno, ellos le llaman Eso, circo, por eso dije a propósito esta frase. claro. No, o sea, te refieres en los movimientos circenses. En algún momento, en cada país, lógicamente, se ha corrompido la manifestación circense con la televisión. Sí, a eso me Yo, refería. yo nunca he tenido empachos en decir lo que pienso y quizá por eso no me invitan mucho a los programas, pero como te digo, hay que ser fiel a la visión, ¿no? ¿Qué sucede? Tocando ya que has tocado el tema. Digamos que el circo ha tenido una tradición muy profunda, hemos tenido épocas de grandes circos, hasta que se corrompió y empezaron a traer que a la chilindrina.
Chavo, bueno, el Chavo no vino, a Don Ramón. Kiko. Cuando ya se, y cuando ya se acabaron, empezaron a meter a personajes locales. ¿Ya? Hasta que entró un personaje, que no voy a decir su nombre porque no lo respeto mucho, y se le ocurrió él hacer su, ya que no lo contratan, hacer su circo. Y como él lo hizo, después todos los de televisión hicieron circo, entonces ya se empezó a transversar todo esto a un programa. ¿Qué? Ahorita la saco, amor. Ya, se empezó a corromper. Ajá. Ya dejó de ser una visión artística, de ser una visión netamente comercial. Sí, eso noté que, bueno, ya me causaba un poco de náuseas ver ya tantos circos y la mayoría de ellos no mantenían la Gracias, tradición. claro, gracias a Dios, gracias a las circunstancias, eh, el 2012 fue un año muy importante para todo, ¿eh? A ver. Para todo. Pero digamos que hubo un interés mutuo entre, fue una especie de confluencia, ¿no? En el 2012 abrimos nosotros nuestro circo de la alegría. La tarumba venía ya haciendo lo suyo desde hace buen tiempo, César Aedo por su lado, el circo de Rusia por el otro. Fue una especie de conjunción de estrellas, ¿no? En un momento aparecieron muchos buenos circos, no muchos, pero algunos. Entonces ya la gente empezó a decir, ah, caramba, o sea, se puede ir a esto. Entonces, y el 2015 fue el hito, ¿Ya? porque el 2014 abrieron el circo de Guerra. Mucha Hablando gente del... fue. Y quisieron repetir el plato el año siguiente y no fue nadie. No fue nadie. Sí, fue un hito, tuvieron que cerrar a los días. Entonces ahí fue un hito muy importante, porque ahí fue que la gente escogió a dónde quiere ir, Al final el pueblo tiene el poder. pero no lo sabe. No sé. Y ahí fue que muchos programas me invitaron y yo le estoy mirando las cámaras. Señores, ustedes tienen el Ajá. poder de escoger a qué circo ir, a qué cine ir, qué televisión ver, qué supermercado comprar, qué auto comprar. Ustedes tienen el poder. Uh-huh. Simplemente sepan escoger. No es lo que les vende no es lo que vende la televisora. Porque si fuera por la televisora, todo el día te van a anunciar el circo de Guerra. Pero cuando tú entras, es una mierda, te vas a dar Harta cuenta. publicidad ponían de ese circo. Ya estaba apagada la televisor porque ya estaba aburrido de esa publicidad. Bueno, eso es el control. Eso al final, eso es lo que muchas culturas llaman lo crítico, el empoderamiento de uno. Sí. ¿Y quiénes han sido sus maestros que moldearon, digamos, como artista? Cantinflas, El Ah, ya, bueno, Chavo. a eso iba, a eso iba. Me ha dado un Es que giro soy de muy loro, no 300, voy. de 360 grados y no llegó a la Mira, respuesta. mira, soy muy devoto de los payasos y ¿Ya? los que han mantenido esa escena. Entonces, es una historia que viene muy de atrás, pero de la historia que podemos documentar, este, lógicamente el cine mudo ha sido una especie de protección de este arte, ¿no? De este ¿Ya? arte mímico. Entonces, lógicamente, yo consumo cine mudo, cómico, todo. Lógicamente, separo mi semillita, ¿no? Lo que a mí me gusta. Por Y ejemplo, lógicamente, Chaplin está, pues, arriba, la cima. no, no está en nuestro. Chaplin está como un referente. Pero Ajá, no te olvides ajá. de que el cine mudo en su momento fue controlado por grandes poderes. ¿Ya? Y lógicamente el cine mudo, para mí fue muy revelador cuando abrí los ojos y te das cuenta de que la mayoría del cine que yo amaba, yo lo amo, pero que yo amaba, al final son títeres de aquellos grupos de poder que controlaban el cine y que vendían una visión, ¿entiendes? Entonces, yo separo semillas. Yo soy devoto de Buster Keaton, me encanta Buster. Ujú.
Y Buster Keaton fue un cómico que no entró en esos círculos de poder, y que te da una visión muy pura del humor y de la sociedad y de la vida. Contrario de Chaplin, me encanta Chaplin, lo quiero mucho, lo amo, pero él también tuvo esa influencia, por eso es su interés profeso de dar mensajes, mensajes, cuando ya entró cuando se aburguesó. La mayoría de artistas que hablamos llegaron a esa etapa, se aburguesaron. Claro, claro. Chaplin se aburguesó y lógicamente dio obras maestras. Hay luces en sus películas, pero muy detrás, lógicamente siempre hay una visión de objetivos. Puede ser, Tú pero ves, bueno, he visto una escena en un discurso que hace interpretando a Adolfo Hitler, que habla sobre la paz, sobre los buenos valores. claro, él entró de lleno, se mojó con el tema. Y ahí Se por mojó primera tanto, vez su personaje habló. es que se mojó tanto porque tuvo que sacrificar. Desde ahí en adelante ya no interpretó al vagabundo del bigote. Ujú. Ahí se convirtió en un cineasta. Entonces tuvo que sacrificar a su personaje para ¿cómo se llama? Dar ese mensaje de paz, lógicamente. Pero ese es la cerecita del pastel. Tienes que ver tú las 2 horas que dura La esa película. visión de la guerra. Claro, es la visión de la guerra, una visión humorística, una visión megalómana de un ente, ¿no? Pero porque lógicamente se va a un extremo y no te muestra todas las caras de la moneda. Ahora me O sea, gustaría, bueno, para yo cambiar, soy, nosotros somos los buenos y él es el demonio, ¿no? Es totalmente una polaridad tremenda. pero no Pero, podemos negar que Hitler hizo mucho daño al mundo. Eso sin lugar a sí, pero, dudas. sí, pero más gente ha matado a Estados Unidos. Obviamente también Estados Unidos. Pero te digo, o sea, si quieres hacer una comparativa, o sea, Estados Unidos ha matado muchísimas y ha hecho muchísimas más guerras durante más tiempo que lo que hizo Adolfo Hitler. Suena controversial lo que No digo dice. que sí, no es un santo, no es un santo, no es un santo Hitler, es un producto de su época, pero oye, o sea, por lo menos no, Hitler no extendió su campo de concentración a la humanidad en general, haciendo experimentos no en un grupo específico, sino en toda la humanidad. Pero eso ya es otro tema. Sí, ahora me gustaría cambiar un giro radical a la línea de la Ya, conversación está bien. y Ya. vamos a hablar un poco de su libro, uno de sus libros que he visto que ha Ok, publicado, El Manifiesto del Payaso. Coméntanos un poquito de este libro que lo mira, podemos encontrar en la librería Calle de Libros. bueno. La verdad siempre he sido un ratón de biblioteca. ¿Ah? Desde muy pequeño me han inculcado por ejemplos el amor a la lectura, el libro, Ajá. el ejercicio de la lectura, que es tan hermoso. Pero el ejercicio de la lectura cuando te interesa, no el ejercicio de la lectura que te dan en los colegios que quieren que te mandes un ladrillo en una semana y te aburres. O sea, eso es matar el amor por la lectura. El amor por la lectura es cuando lees cosas que te interesan y vuelas en la imaginación. Tiene mucho que ver con la vocación, tiene mucho que ver con el amor, pero bueno, ese es otro tema. No estamos yendo al tema. Entonces, siempre he sido ratón de biblioteca, pero de ir a una biblioteca, a las de Lima, me encanta. ¿Sabes qué me encantaba? Vagar en Lima, donde existían librerías, ¿no? En Ya, Miraflores. Me acuerdo que en Miraflores había una que La Familia, creo que se llamaba, que tenía una pequeña sección de cinematografía y de cultura. ya. Y empezar a hurgar hasta que encontraba circo, payasos o arte que tenga que ver con esos temas. Es muy poco, muy poquito. Pero era el disfrute de ir a, no es como googlear en vivo, el Google en vivo, ¿no? Googleas en vivo, ¿no? Y por ahí te encontrabas una joya, y te me encontraba
Ionesco, ¿no? Ya. Samuel Beckett, muy, con los payasos, ¿ah? Los hermanos Marx, Jacques Tati, libros de circo. Entonces, no podías ver las películas, no podías ver videos, pero por lo menos leías e imaginabas, ¿no? Yo imaginaba muchas escenas de los hermanos Marx o de Chaplin, y por ahí empezó a llegar cassette. Entonces era un contrabando de caseteras, de videocassette, de películas. Entonces llegaban por las de Chaplin. No, hombre, era un deleite, ¿no? Por Ajá. todo lo previo que había venido de la lectura. Ya. Pero nunca encontré un libro acerca del tema de los payasos que realmente me llene satisfecho. Siempre Nunca te estuviste contaban, satisfecho, digamos. no, mira, de payasos, a ver, el libro de oro de los payasos, que lo pueden encontrar también, por ejemplo. Los actos de payaso más importantes, debes leer sainetes, como pequeños entreactos que hacían las entradas de payaso, que no eran muy chistosas porque eran que también Ujú. son extractos de otro libro, no es original. El señor Edgar Ceballos, que lo editó, es un cabrón porque agarró el libro de Tristán Remy, Ajá. son los actos de payasos. Entonces, lo lees y, ya, de payaso. Lo atesoras, pero no te llena. Ya. Y por ahí Entonces, encuentras otro. Encuentras otro, la historia de los payasos. Pero me encuentras como biografía de personajes pálidos en el tiempo que nunca conocía. Porque en el relato se perdía la escena, como fantasma. ya. Entonces decía, mierda, yo quiero un libro que me explique algo, que me dé un poco de luz. Por eso me empecé a escribir. ¿Desde cuándo empezó a escribir, digamos, el primer borrador? No el borrador, o sea, yo empecé a escribir de 18, 19, escribir, quería explicar con palabras de qué se trata. Entonces, empecé a leer, pero también cotejaba mucho, Ya. leía mucho esas corrientes teatrales como Bertolt Brecht, que Ya. desplazaron al payaso tal cual rana de laboratorio y le quitaron todas sus fórmulas, ¿no? Entonces, y recuperando también, ¿no? Lo que era del payaso. Entonces Ajá. empecé a leer, escribir, a leer, por hobby, por pura pasión. Nunca me puse el plan de editar algo. ¿Nunca? Entonces, no, ¿Y cómo era llegó a ser por querer publicado? explicarme, por querer explicarme. Entonces, ya muchos años después, estoy hablando muchos años después, pero siempre escribía por deporte. Muchos años después mi esposa, cuando ya Ajá. estuvimos en el circo, cuando ya me dice, Ajá. oye, ¿y por qué no lo editas y lo vendes en el circo? Ya. Porque yo siempre también he sido muy consciente de la inaccesibilidad, Ajá. inaccesibilidad de nosotros hacia los ámbitos culturales. Sí, me sorprendió Entonces, que haya un libro justamente del tema, porque no hay mucha claro, literatura de ello. claro, entonces tuve o sea, del 100% que he escrito, eso es un 30% que está enfocado solamente a lo que es del escenario hacia adelante. Si tú lo lees, no es Ajá. una historia de los payasos, no es una historia de la persona que escribe, no. Es una especie de vademecum de lo que se trata cuando tú pisas el escenario hacia adelante, el funcionamiento de esas herramientas invisibles que operan en el espectador cuando el payaso está dentro. Ujú. Entonces lo escribí y tuve mucha suerte que la Universidad Las Peruanas Ujú. fuera el editor del libro. ¿Y con cuántos Porque ejemplares empezaron, digamos, este tiraje? eh, con 2000. Y lo distribuyeron primero en, digamos, en el circo. O sea, ellos editaron el libro, lo presentaron a nivel académico. Ahora, lógicamente, pues, cuando hay estos procesos, van a bodegas y desaparecen ahí. Los libros, hay que ser sinceros, o sea, te voy a decir algo con la mayor sinceridad del mundo, tanto, y agradezco a Calle del Libro, ¿no?
estar ahí. Pero honestamente, el que edita un libro sabe de que lo escribes y por más pequeño que sea el tiraje, va ¿cómo se llama?, anquilosarse en las repisas de las librerías y la biblioteca. Son muy pocos los Lamentablemente. montos. Lamentablemente los montos, uno nunca se va a hacer rico escribiendo libros. Lamentablemente. Cuando escribes autoayuda y toda la basura que se vende, que la gente compra, lógicamente sí. Pero cuando tú escribes un libro en conciencia y de corazón, quieres poner eso, te va a anquilosar. No va a tener un interés mayoritario. ¿Cuál es mi suerte? Cuando la gente va al circo y ve el libro de Pitillo, la gente lo compra porque está en el circo y quiere un autógrafo y una foto con el payaso. Ahí está la magia. Conocer al Esa es la autor del magia. mismo libro y ver Claro. lo que hace justamente lo que explica el libro. Y ve la función de circo, él sale extasiada y ve el manifiesto y mira, pero como un souvenir. Si tú te das cuenta, es muy bonita la edición que hizo Alan Queiroz, muy bonita. Pero es como un folleto muy colorido, con ¿Mm? muchas fotos. Porque lógicamente se estaba enfocado a eso, ¿no? El que sale del circo quiere ver luz, quiere ver fotos, quiere ver payasos. Entonces, un niño o una familia lo va a tener un rato en la sala, el niño lo va a abrir, lo va a ver, va a ver luces, colores, y eso me interesa. El doctor Zeus ¿Ah? decía que tienes que poner libros en todas partes de tu casa, porque en algún momento un niño lo va a descubrir. Y no importa que no lo lea la primera, pero el hecho de abrir el libro repetidas veces va a crear ese romance y lo va Ajá. a hacer leer. Entonces, te digo esa es la parte bonita. La parte triste, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, estimado? Haber escrito un libro y que ninguno de mis colegas payasos, ni uno, lo haya adquirido. ¿Ah? ¿No dijo que en los comediantes debe haber una complicidad? No, pero no entre los payasos. O sea, ni un payaso, salvo muy pocos, han estado interesados en comprar el libro. Más bien quieren que se los regalen. Eso también es una mala costumbre. En toda la literatura he visto eso, acá en Perú. Sí. Pero mira, se presentó en la Feria del Libro en 2015, se vendió, fue muy, lógicamente acompañado de la faramaya, pues del circo, ¿no? Ajá. Y gracias a Dios se presentó en México, en el Centro Nacional de las Artes, en el aula magna del Centro Nacional de las Artes. Ahí sí, Ah, bonito permíteme, escenario. me voy a panudear, porque eso sí fue Lánzate nomás. en el aula magna del Centro Nacional de las Artes, en un evento donde se congregaron los payasos más importantes de México en ese momento, gente de circo, fue algo mágico y se presentó el libro y se vendió mucho en México. Hasta ahora se vende allá. Ah. ¿Y cómo llegó su Y libro, digamos, allá tuvo mucha acogida. Allá tuvo mucha acogida. y cómo llegó a la librería Calle del Libro su libro? ¿Cómo se llegó a contactar? Tuve suerte también en que hubieron personas. Espérame aquí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Hubieron personas interesadas en poner algo de estos libros en las librerías en Perú. Entonces, una amiga muy, 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 muy querida, me dio esa facilidad de ella distribuirlo a ciertas librerías. Entonces así llegó a Calle del Libro. Qué bonita experiencia. Y para concluir esta entrevista, ya que el Ahora tiempo... te digo la parte graciosa de esa experiencia. Dale, dale, algo breve porque el tiempo nos apremia. Bueno, ver que, o sea, uno cuando está en una librería más bien es acto de presencia, no es acto comercial. Sí, he escuchado que es más de publicidad que de venta. Sí, realmente sí. Y Bueno, para concluir con broche de oro, ya que el tiempo en Zoom a veces se corta, el uso cuenta ya. gratuita,
Muéstranos un poquito de su arte para concluir esta entrevista de lujo. Pues mira, no estoy maquillado, ni... Tal cual como usted se ve. Yo siempre hago eso. Eso es una improvisación de su arte y, en este momento. Si se pudiera. Déjame ver qué tengo a mano, porque no tengo ni elementos, ni los perritos, ni nada, pero Su humor, tal cual es. a ver, y sin manos. Su propio humor es su arte. Vamos a hacer una pequeña pantomima, ¿no? A ver. Vamos a hacer una pequeña pantomima. Se supone que me voy a coser un botón. Con esto que voy a agarrar el botón. Ajá. Hay que enhebrar el hilo. Conseguir la aguja. Un nudito. El botón. Poner dónde va. Ahora sí, acá está el botón. ¿Sí entendiste, no? Me lo cosí en el dedo. Sí, ya lo vi. Aunque es bien chiquitito el botón. Pero sí se No, entendió el acto. no, es una pantomima. Es lógicamente para poder explayarme, pues arriba en casa me he hecho una especie de set, porque estoy haciendo mucho trabajo virtual, un pequeño escenario arriba, con luces, espacios y elementos. Ahorita me agarraste con los pantalones abajo. No, es que siempre a todo artista le pido así que Sí, está improvise bien, está bien. sin Te agradezco mucho, materiales, para que te vean su agradezco arte mucho, puro, como usted dice, tal cual es. claro. Te agradezco por la invitación, gracias por permitirme y gracias por tomar en cuenta un payaso. Muchas veces no hay Cobertura. no hay ese nivel cultural para hacia nosotros. Y el hecho que me hayas invitado me es muy importante. Y quién sabe, tal vez una próxima oportunidad ya no sea para mi blog, tal vez es mi sueño para un programa televisivo, cultural. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que yo te digo a ti y le digo a muchos jóvenes. ¿Por qué no? ¿Por qué creer que o sea, lo que vemos ahorita en televisión es lo bueno? Gracias a Dios hay plataformas como esta, que ahora son las que nutren la televisión. Entonces, no pongas límite, no pongas techo. Y siempre, cada que quieras un emprendimiento, di, ¿por qué no? ¿A quién carajo le he pedido permiso yo para hacer lo que me gusta? No, obviamente mi techo va más allá, más arriba y no hay techo todavía que he descubierto. No, pues, tranquilo. Y es el contenido. Lo importante en estos medios virtuales nos enseña todo lo contrario de la televisión. En la televisión es lo visual, el poto, la teta. No. A mí me Acá gustaría mostrar un programa así televisivo con invitados como tú, si se pudiera repetir otra mira, entrevista. lo importante aquí es el contenido, lo que es, la sustancia. Eso es lo importante. Y Sí, eso es lo que las redes nos están enseñando. y eso es la finalidad de este humilde blog, de ofrecer contenido cultural sin Y perjuicios, no, obviamente. A todo el lógico, y mundo invitado. no ceses de hacerlo. Sigue adelante. Y Ah, ah, próximamente, adelanto al público, tenemos confirmado una entrevista con Manuel Donaire, otro imagínate, entrevistado de lujo. tremendo. Mándale muchos saludos de mi parte. Tremendo Igualmente artista. le voy a enviar tus saludos, estimado. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio No, cultural, para por, servirte. por todo. Voy a ver el programa. Voy a ver el programa con Manuel Donay. Sí, yo lo voy a compartir este programa y todos en mi canal de YouTube, en mi blog, en mi programa de podcast, para que esto se Gracias. difunda a todo el mundo. Gracias, Manuel. Un fuerte abrazo y gracias a Calle de Libros. Gracias a ti por la invitación. Y si la vida virtual no nos deja sentarse a leer un momento, acuérdense que también hay audiolibros, ¿verdad? Sí, hay de todo, hay libros Oye, virtuales, audiolibros. no, pero te digo, gracias a Dios hay audiolibros que ahora estás trabajando, estás en la combi y estás nutriéndote acá.
por lo menos. También existe el podcast, he visto varios programas. Ah, sí, hay. Mira, la cultura va a ir en las grietas, esas pequeñas grietas, pero al final como una presa, ¿no? Se va a romper esa pared y ¡ah! Nos vamos a inundar de cultura. Sí, igualmente. Muchísimas gracias.